Gente, bienvenido a mi canal y gracias por estar aquí nuevamente con nosotros aquí en Ya Studio. Hoy estoy de nuevo en el set de filmación y quiero mostrarles el otro prop que me pidieron para hacer. Ahí atrás está el rastrillo que hice anteriormente y el otro es este. Ahí se ve, el SAI, como lo que usa el de la muerte, ¿verdad? Me pidieron esto también es hecho de EVA foam, ¿ves? Si pueden ver, blandito. Y ese es el video de hoy, cómo yo hice esto. Así que vamos a ver estas técnicas y lo podemos utilizar para hacer cualquier otro tipo de prop. Este es otro proyectito que voy a hacer. Voy a hacer esto que se llama un side, un sickle chiquito, side es el grande. Vamos a hacer esto también porque va a ser uno de las utilerías que van a utilizar en esa escena de acción. Primero, utilizando más o menos las medidas que tenemos, vamos a medir aquí y hacer el patrón. Entonces, como esto tiene esta textura aquí, porque estos son pues floor mats, alfombras para piso, ¿verdad? Para amortiguar cuando uno está trabajando pisando. Hay que lijar esto primero para entonces poder pegar dos, porque voy a pegar dos juntos para poder darle estabilidad. Y otra cosa que voy a hacer es voy a cortar una zanja porque vamos a ponerle entonces este alambre adentro para que no quede tan monguito. El alambre que voy a utilizar es este que se usa para colgar plafones de los negocios, algo así por el estilo, para agarrar el frame. Es un alambre bastante rígido. Este lo vamos a doblar con la forma de esto y lo vamos a poner dentro de este foam, quizás una pulgada hacia adentro, para que así la parte afuera todavía sea suave para que le pueda dar a una persona. Y le vamos a hacer una zanjita con la navaja y vamos a entonces enterrar este alambre ahí y luego lo vamos a pegar encima de otro para entonces cortar las dos formas iguales. Lo primero que vamos a hacer, luego de haberlo lijado, como dije, pues vamos a marcar dónde va el alambre. Eso es una guía más o menos. ¿Cómo vamos a hacer el corte? Vamos a hacer como en 45. No, que no llegue completo hasta abajo, solamente queremos sacar un poquito para que entonces poder pegar esto al otro foam. Y entonces este pedazo lo sacamos. Y es donde va a ir el alambre. Ok, ahora vamos a medir más o menos el alambre que necesitamos. Y le vamos a dar la forma y para pegarlo. Este lo voy a dejar un poco largo porque quiero darle la vuelta al palo. Así que vamos a cortarlo como por aquí, dándole aproximadamente 8 pulgadas adicionales. Por la razón que yo no corté dos pedazos iguales, es que es bien difícil después emparejarlo. Lo que voy a hacer es, luego que le pase lija a esto, vamos a acomodar, pues cómo acomodamos esto que quepa aquí. Si no, cogemos otro pedazo. Pero creo que puedo acomodarlo aquí más o menos. Vamos a ver. Lo marcamos, lo lijamos. Más o menos. La punta, pues esto no es problema porque esto lo vamos a rebajar, lo vamos a hacer puntiagudo. Pero lo marcamos, lo lijamos. Luego lo vamos a montar pega a ambos lados y lo seteamos. La marca ahorita fue para saber dónde voy a lijar. Ahora vuelvo y lo pongo aproximadamente como estaba ahorita. Y lo vuelvo y lo marco ahora para la pega.
Y ahora con la navaja podemos cortar y queda más exacto, porque si cortamos dos iguales es bien difícil de cuadrarlo. Ok, muy bien, marcamos dónde va a ser la hoja de la navaja, porque ves, esto es bien grueso, esto tiene que ir a una punta como si fuera una navaja, cuchillo, y a la parte de atrás marcamos también igual. Y vamos a hacer con una navaja nueva larga, vamos a ir poco a poco cortando aproximadamente y eliminando para que así tengamos menos trabajo que hacer cuando vayamos a lijarlo. Ya le quité la mayoría, ¿ves? Es más fino. Muchos de ustedes se preguntarán por qué no utilizó foam más fino. Eh, Porque pensé que el otro, literalmente pensé que el otro hubiese sido mejor, pero también pude haber usado foam más fino. Pero también esto demuestra que si no tienes foam fino, puedes utilizar el grueso y lo vas llevando al grueso que quieres. Para mí es más fácil trabajarlo así porque este foam es más rígido también que el otro. La densidad es mucho más, así que hacer más denso es mucho más rígido. Pero nada, vamos a seguir trabajando. Lo que vamos a hacer ahora es con la lijadora de banda. Vamos a darle lija y tratar de suavizarlo más para que entonces no se vean todos estos cortes que se ven aquí. Se ve todo como está todo cortado y llevarlo a una medida más pareja, que ya no se vea tan cortado a mano. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer. Eso lo voy a hacer fuera de cámara. Es literalmente una lijadora de banda con una lija gruesa y la vamos a ir rebajando. Este tubo PVC que tengo no es suficientemente largo, este mide un poquito más de 3 pies y lo quiero de 5 pies, solo toca añadir otro, pero no quiero que esta porción quede en el centro, ¿verdad? Así. Solo lo que voy a hacer es cortar un pedazo de aquí, voy a eliminarle una porción, si pueden ver ahí, voy a eliminarle una porción aquí, saco un cuarto de pulgada para darle un poquito de calor y que esto pueda cerrar y entre a presión dentro de aquí, ¿verdad? Entra dentro de ahí con un poquito de entonces de pegamento para PVC, lo entro en las ambas partes y queda sólido y no sobresale. Y tengo que esperar que se enfríe. Luego lo removemos y le ponemos pega para PVC y queda como una pieza sólida. Vamos a lijarlo para entonces pegarle foam. Lo que voy a hacer es lo voy a curviar con un poquito de calor aquí al final para que entonces tenga un sentido como más de madera, como si fuera un palo de madera. Ok, ya lo forré con varias capas. Tiene unas partes que son más gruesas que otras, como esta. Este tiene varias capas y aquí también. Todo esto lo vamos a tallar ahora con la navaja para eliminarlo, para hacerle la textura más de madera. Vamos primero a eliminar todas estas orillas que son así rústicas y eso. Esto a nivelarlo un poco más y después le vamos a hacer textura de madera con el Dremel, con el cautín, con la navaja, todos esos instrumentos, todo lo que podamos utilizar para darle una textura de madera.
antes de hacer la textura vamos a darle con la lijadora de banda para poder rebajarle mucho más estos cortes, queda un poquito más liso y darle más forma. Se me sigue olvidando, cada vez que voy a hacer algo, todavía no le he hecho la textura, pero si pueden ver está más lijado, ¿verdad? Esta parte de arriba no, porque aquí va un cubre falta, pero lo rebajé casi al tamaño. Ahora esto vamos a hacer unos agujeros, no sé si ven los alambres, ¿verdad? Hacer unos agujeros para poder pasar esto a través del tubo PVC que está dentro y poder darle una o dos vueltas para entonces reforzarlo para que no se vaya a romper. Y después le ponemos un cubre falta a todo esto, que es como la parte que iría agarrando la hoja, y entonces luego le hacemos la textura. Y lo tenemos, vamos a doblarlo aquí y también darle una vuelta. Ok, ahí lo tenemos, el alambre da la vuelta aquí y aquí por el otro lado. Aquí esto lleva una pieza que es donde iría soldado la hoja. Vamos a hacerlo entonces en foam y ponerlo encima, y eso va a fortificar esto por ambos lados al agarrarlo aquí y va a cubrir esta falta. Aquí lo que voy a hacer es, voy a cortar los pequeños ángulos aquí hacia afuera para cuando se encuentre con la hoja pues queda bien, y igual el otro lado. Sería algo así. Y vamos a montarle pega con Teximen ya a todas las partes, ¿verdad? Y ahora vamos a pegarla aquí, comenzando por aquí al frente, que tiene un angulito, ¿verdad? Vamos a pegarle ese ángulo ahí y lo llevamos poco a poco. Vamos a dejar un pedazo arriba que es la madera. Espérate que esto no pegó aquí. Pegamos ahí. Pegando arriba primero porque es primordial que pegue arriba primero. Ahí tiene mayormente la textura. Se ve. Esto cuando se pinte pues entonces va a coger más todavía. Hay ciertas imperfecciones así que me gustan, pero a veces están muy excesivas. Así que lo que voy a hacer es que pequeños lugares le voy a utilizar lo que siempre utilizamos, Quick-Seal, el silicón, ¿verdad? Para entonces pues cubrir esas imperfecciones para que así se vean mucho mejor. Y a la parte de aquí arriba, esta parte debe ser soldada, ¿verdad? Como soldadura ahí. Para simular eso hay muchas maneras de hacerlo. La manera más rápida es utilizar pega caliente o silicón caliente, ¿verdad? Y le vamos a pasar aquí para que pegue y parezca soldadura. Lo corremos, apretamos, corremos, apretamos, corremos, apretamos. No queremos que sea uno fijo, sino que parezca soldadura. Normalmente es en esa forma. No sé si lo pueden notar bien ahí. Vamos a ver si lo puedo poner más cerca. Estamos retocando todas las partes que el plateado pasó, ¿verdad? Con el marrón, para que así se pueda ver parejo. La parte de arriba también hicimos lo mismo. No tiene que ser perfecto porque esto lo vamos a añejar. Este palo tiene que ser un palo viejo, algo que está guardado hace tiempo ahí. Difuminamos un poquito para que se mezcle con el otro color, que es parecido, no es el mismo, pero es parecido.
Y luego lo vamos a añejar como siempre hacemos, con los colores marrón más oscuros, negro, etcétera. Un poquito de agua. Que fluya, aquí hay agua también. Así que cogemos este color, secamos un poquito la brocha y lo que vamos a hacer es esto. ¿Ves? Que la textura que tiene el mismo foam le causa que le crea un efecto de más textura, entonces quedan partes bajas y partes altas. Lo hacemos por encimita, suave, con poca pintura, suficiente para pintar pero no demasiada. Ahora para la parte de la hoja, ya tiene plateado, ¿verdad? Tiene imperfecciones, eso no importa porque todo debe estar hermoso, ¿verdad? Es algo que está guardado. Así que la técnica que vamos a usar aquí es como siempre, papel toalla, ¿verdad? Le vamos a dar un wash, como añejarlo, y vamos entonces a sacar el exceso con el papel toalla. Así que vamos a pasar a hacer eso. Ahora con un poquito de metálico voy a coger todos estos detalles que se ven aquí, que todavía tienen marrón, y luego lo añejamos un poquito también para que todo, tanto ahí y aquí, yo creo que está bastante bien. Y le ponemos un poquito de metálico por ahí, y algo sí que quiero hacerle en el borde, poner como una línea metálica. Hubiese sido mejor con un marcador, pero no tengo marcador plateado. Voy a buscar a ver, pero creo que no tengo, para entonces que el borde se vea más afilado. Si no, lo hacemos con un pincel. Le vamos a coger aquí el pincel pequeño, un poquito de pintura metálica, ¿verdad? Lo bueno de esta pintura también, aparte de que es flexible, realmente esta metálica no cubre tanto de una vez. Para lo que estamos usando está súper. En caso de que lo vaya a usar para goma eva o algo así, pues estoy seguro que cubre mucho mejor. Hacemos toda la orillita. Es bueno que también quede irregular porque no siempre la gente amuela. Yo soy malísimo amolando. La gente no siempre amuela las cosas perfectas. Así que sí, le vamos a poner por toda la orilla y por el otro lado también. Posiblemente dos manos para hacer que sobresalga un poquito más. A ver. Así fue que se hizo este prop de goma que no duele. Utilizando estas técnicas puedo hacer un sinnúmero de diferentes tipos de props. Así que los invito que si les gustó este video le den like a la parte de abajo. Y si no lo han hecho todavía, se suscriban e inviten a otros que se puedan suscribir también. Así que una vez más, gracias por estar aquí con nosotros y nos vemos en la próxima.